Bienvenido a OnePi. Hoy presentamos polinomios. Es un tema muy importante ya que estas expresiones van a utilizarse mucho en varias asignaturas de carreras universitarias. Es fundamental saber operar con ellos de la mayor manera posible. Además también nos permite calcular ecuaciones de grados mayor que 2. Empezamos. Vamos a definir polinomio. Polinomio es una suma algebraica en el cual está compuesto por variables y por coeficientes. Las variables pueden ser más de una, en este ejemplo es una sola, y los coeficientes son números, que pueden ser números reales o complejos. Cada término se lo llama monomio y están compuestos por términos que pueden ir aumentando o disminuyendo su variable. En este ejemplo hemos escrito el polinomio en forma creciente porque crece con respecto a la variable. O sea, observen que va desde x a la 0 a x a la n. El término que no tiene, que está el x a la 0, que la x no existe, se lo llama término independiente, y el término que tiene la variable de mayor exponente se lo llama término general. Eso sería el concepto de lo que es un polinomio. Bueno, el grado del polinomio es el exponente de la variable de mayor valor. Ese es el grado, de lo que hablamos recién. Y dos observaciones, una ya la comenté, que los polinomios pueden tener más de una variable, y los exponentes de los polinomios siempre tienen que ser números naturales. Quiere decir eso que yo no puedo poner x a la menos 1, por ejemplo. Esto no es un polinomio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar, como siempre, las operaciones elementales. Para sumar o restar polinomios siempre vamos a sumar polinomios semejantes. O sea, yo puedo sumar, por ejemplo, x cuadrado más 2x cuadrado. Y eso me da 3x cuadrado porque tengo una x cuadrado acá, otra x cuadrado acá y me dan 3x cuadrado. Yo no puedo sumar, por ejemplo, x cuadrado más x. Bueno, vamos a ver cómo se suma un polinomio. Acá tenemos un ejemplo de una suma de polinomios. Lo que vamos a hacer es ordenarlo. Yo lo ordené de forma decreciente, se puede ordenar al revés también. Lo completo, en este caso tan completo. Y después poner uno bajo del otro. Esa es una forma de resolverlo. Podemos poner todo en forma lineal y después juntar los polinomios semejantes, los términos semejantes. Aquí, por ejemplo, me da 3x cuarta. Acá sumo menos 7 más 1, menos 6, 5 más menos 2, respecto a los signos, 1 más 8, menos 1 más menos 6, menos 7. La resta de polinomios p menos q sería una suma de sumar p más menos q. ¿Y el menos q qué significa? Esto significa que el opuesto. ¿Y el opuesto qué es? Cambiarle los signos a todos los términos del polinomio q en este caso. Así que lo que yo hice fue cambiar todos los signos de este polinomio. ¿Y qué hice? Sumé. Lo único que hice. Después tengan que tener cuidado en respetar los signos. Menos 7 más menos 1, menos 8. 5 más 2, más 7. 1 más menos 8, menos 7. Menos 1 más 6, 5. Tengan cuidado en respetar los signos, ya sea en la suma o en la resta. En la multiplicación del polinomio se puede hacer distributiva. ¿Sí? O sea, podemos distribuir el valor del premio P por el valor del premio Q. O sea, hacer una distributiva. ¿Sí? Es un proceso. Ahora, también se puede colocar uno debajo del otro y hacer la multiplicación como si fuera una multiplicación de números naturales que hacíamos cuando éramos chicos. Bueno, vamos a explicar un ejemplo de multiplicación. Acá escribí un polinomio en forma decreciente, lo pueden escribir en forma creciente, y el segundo también. Puedo poner cualquiera arriba y abajo, lo que pasa es que puse el de menos términos abajo para que me queden menos términos acá. Y sí que multiplico cada término, cada monomio, con el monomio del de arriba. O sea, multipliqué 3x cuadrado con menos 4x cubo, me obtuve menos 12x5. Recuerden que cuando ustedes están multiplicando, signos iguales son positivos y signo distinto es negativo. Y también recuerden que cuando multiplican
variables de bases iguales, los exponentes se suman. Hice exactamente por cada monomio y después sumé, que es lo único nuevo que hice, porque también lo que estoy haciendo es una distributiva en forma de lineal, en forma uno bajo del otro para poder ordenarlo. Lo bueno de esto también es que tenemos que saber cuál es el grado del nuevo polinomio. Y el grado del nuevo polinomio que obtengo en esta multiplicación es la suma del grado del polinomio P y del grado del polinomio Q. 3 más 2, 5, 5. La división de polinomios deben tener algunos requisitos importantes. Cuando yo divido P dividido Q, este polinomio P, que se lo llama dividendo, el polinomio Q se llama divisor, me da el cociente y el resto. Ese polinomio P tiene que estar ordenado sí o sí en forma decreciente y completo, mientras que Q tiene que estar ordenado en forma decreciente. ¿Por qué este proceso? Porque yo voy a tomar el primer término del dividendo con el primer término del divisor y los voy a dividir. Voy a dividir el número con número, variable con variable. 6 dividido 2, 3. X cubo dividido x cuadrado, como es una división de variables de bases iguales, el resto de los exponentes, x. Y el número que me dio la división lo voy a multiplicar por cada uno de los monomios del divisor. Hago 3x por 2x cuadrado, me da 6x cubo, porque sumen los exponentes, porque estoy multiplicando, y me lo puse acá, 6x cubo. Y después hice 3x por x, 3x cuadrado, y lo puse acá. Ahora bien, vemos los signos, más por más. Yo coloco menos para poder sumar. Más por más, pongo menos para poder sumar. Y siempre se me va a ir el primer término con el término de acá. Y me queda el segundo, menos 9 más menos 3 menos 12. Y bajo los dos que quedan. Y hago exactamente lo mismo. O sea, agarro el primer término del nuevo polinomio que me quedó y lo voy a dividir con el primer término del divisor. Y hago menos 2 dividido 2 menos 6. X cuadrado con x cuadrado se van. Y hago menos 6 por 2x cuadrado menos 6 por x. Y los resultados le cambio el signo. ¿Para qué? Para poder sumar. Si ustedes no quieren cambiar el signo, no le pueden cambiar el signo, lo restan. Es lo mismo. Esto y me queda 0 más 6, 6 y más 5. Bajo el 5. ¿Cuánto termina esa división cuando el grado del polinomio que me queda acá sea menor que el grado del divisor? En este caso que es menor, es decir que este resultado que me quedó 6x más 5 es el resto y el resultado que me dio acá es el cociente de la división. Bueno, vamos a explicar la regla de Ruffini. La regla de Ruffini es una división en el cual es especial, porque el divisor está compuesto por x más menos un número. Nada más que x más menos un número. Que en el ejemplo que yo voy a hacer, mi divisor va a ser x menos 2. Y mi dividendo va a ser este polinomio. Como todo polinomio tiene que estar completo el dividendo, es decir que coloco los coeficientes del polinomio completo. Pongo el 3, no está el x cubo, puse el 0, está el menos 8, el 5 y el menos 1. Y voy a colocar de este lado el número que está acá con el signo cambiado. Como dice menos 2, es 2. Lo primero que voy a hacer es voy a bajar ese número de ahí. Voy a bajar el número 3 acá. Y voy a multiplicar esto por esto, que me da 6, que acá está. Y hago 0, y acá sumo 0 más 6, 6, que es esta sumé ahí y me dio 6. Después hago exactamente lo mismo, multiplico este con este, me da este, sumo, multiplico este con este con este y me da este, sumo y así sucesivamente hasta llegar al último resultado. El último resultado es el resto del polinomio. Y estos son los coeficientes de mi cociente. O sea, con un grado menor el que tenía. Como tengo x cuarta, el grado menor es x cubo. Así que me queda 3 x cubo más 6 x cuadrado más 4x más 13. Ese es el resultado. Y el resto, como les dije recién, 25. Vamos a explicar el teorema del resto. Sirve para calcular el resto de la división de Ruffini sin aplicar Ruffini. ¿Y cómo se resuelve eso? Se reemplaza a la variable x por el término que yo estoy sumando o restando del divisor. En este caso es el 1, se cambia el signo, se pone menos 1, y ese número, el menos 1, lo vamos a reemplazar en cada valor de la variable x, que aquí está, y hacer la cuenta. Este resultado sería el resto de la división de p dividido q.
Este es el último ejercicio que vamos a aplicar de este video y vamos a hacer un ejercicio combinado en el cual lo primero que vamos a hacer es separar en términos. Nunca se olviden de eso, por favor. En el primer término tengo un producto, así que voy a hacer distributiva, como hacíamos el producto, y obtengo el resultado. No se olviden que multiplican en el producto número con número, variable con variable. En el segundo término también tengo un producto, así que voy a hacer distributiva, pero tengo que tener cuidado que acá hay un menos. Este menos produce cambio de signos. O sea, menos por más es menos, y menos por menos es más. En el último término tengo una resta al cuadrado, y ya esto se lo llama cuadrado binomio, y recordemos un poquito el cuadrado binomio, lo que significaba. Era el primer término al cuadrado, más el duplo del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Lo resolvemos hasta cada uno, o sea, esto acuérdense que se distribuye, esto me queda 4x cuadrado, que es el resultado que yo puse acá, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que yo lo puse entre paréntesis eso. ¿Por qué puse entre paréntesis? Porque también tengo un menos acá. Y este menos me cambia todos los signos que hay ahí adentro. Por eso puse menos x cuadrado más 12x menos 9. Cambié los signos de todos los términos de que hay entre paréntesis. Y por último, lo que hice fue juntar las variables de igual grados sumando o restando sus coeficientes. Acá dice 2 más menos 5 menos 3. Y así sucesivamente. Y obtuve el resultado final, que es ese que está ahí. Bueno, hemos terminado el tema de polinomios. Es muy importante, ténganlo en cuenta. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier inquietud que ustedes tengan, coloquen en comentarios. Siempre estoy para sumar. Desde ya, muchas gracias por ver mis videos y hasta la próxima.